Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de un pequeño spoiler de esta serie bien que ya nos han contado. To My Shore. El viento nocturno irrumpió en el callejón desde su boca, atravesando velozmente el pasaje, trayendo consigo un frío intenso. Pretendiendo molestar a un gato callejero, Shulan se colocó a la derecha de Fanshao, a favor del viento, dejando un resguardo de inquietud para el hombre que estaba detrás de él. Fue considerado casi tierno y también absolutamente irritante. ¿Eres así con todos?, preguntó Fanshao brusco y nada cortés. ¿Qué dices? Shulan parecía no entender nunca el motivo de la ira de Fanshao. Miró hacia atrás justo a tiempo para ver al hombre acercarse hasta casi pegarse a su espalda. Las manos del hombre de repente rodearon la cintura de Shulan. Desde atrás, la alta figura se inclinó ligeramente mientras murmuraba junto a su oído. Ya que el director Yu es un buen tipo, entonces, según hasta el final, déjame refugiarme del viento. Fan Shao se presionó perfectamente en Shulan, moldeándose perfectamente a lo largo de él. La parte indescriptible de él presionaba contra la otra persona, incluso a través de las capas de ropa. Eso hizo que Shulan se pusiera en guardia en un instante, con todos los nervios tensos en defensa. Suéltame. Reprimió su ira, esforzándose para mantener su fachada de hombre. Fan Shao, estás yendo demasiado lejos. Desde atrás, Fan Shao inclinó la cabeza para mirarlo. Solo cuando vio el profundo surco de las cejas de Shulan, finalmente liberó a la otra persona y retrocedió. ¿Qué dices? ¿No podemos acurrucarnos para ponernos más cálidos? El director Shulan está siendo tacaño. Un fuego ardía en el corazón de Shulan. Le lanzó a Fan Shao una mirada cortante de reojo. ¿Cuántas veces te he dicho que dejes de ser tan pegajoso? Somos hombres, ¿para qué tanto alboroto? Fan Shao le restó importancia cuando Shulan lo miró fijamente, levantando ambas manos en señal de rendición. Está bien, tendré más cuidado la próxima. Se inclinó de nuevo para persuadirlo con voz baja y burlona y una sonrisa. ¿Te enciendo un cigarro, director Shulan? Insensible. Esa era la última etiqueta que Shulan le había puesto a Fan Shao. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta de lo hábil que era Fan Shao para provocar a otra persona, hasta el borde de la furia, solo para después persuadirlo sin pudor. Sus trucos para apaciguar a los demás parecían infinitos y no cedía hasta arrancarles al menos una sonrisa. Fue realmente insoportable. Rechazando con un gesto la mano que le ofrecía un cigarrillo, Shulan repitió la misma pregunta que había hecho cuando entraron por primera vez en el callejón. ¿Qué se supone que hagamos aquí? Si sigues con tu misterio me voy a ir. Dado el hábito de fumar de Fan Shao, nunca dejaba de hacerlo. Sin embargo, hoy extrañamente lo guardó de nuevo. Tocó su teléfono para encenderlo, miró la hora y le respondió a Shulan: pronto, lo sabrás en cualquier momento. Apenas había pronunciado dos palabras cuando la puerta de un bar cercano se abrió de golpe. Dos figuras enredadas salieron del interior. Un hombre y una mujer enfrascados en un beso febril. Su pasión pareció alcanzar su punto máximo chocando contra la puerta, antes de estrellarse contra la pared. El abrazo del hombre le apretó con fuerza por la cintura. Los besos resonaron en el callejón con una intensidad. Fan Shao arqueó una ceja y se agachó para recoger del suelo una caja de cartón. Miró a Shulan con una mirada tácita pero clara. Sospechando, Shulan no percibió nada bueno en las intenciones de Fan Shao. Lo sujetó del brazo y negó lentamente con la cabeza. Fan Shao se rió entre dientes, se acercó y susurró 3 suaves sílabas. Shue, el heredero de farmacéuticas, quien había intentado dar sustancias ilícitas a una joven, pero Shulan se la bebió en su lugar y terminó deshonrándose. Un destello de luz brilló en los ojos de Shulan. Lentamente soltó el brazo de Fan Shao. Las venas de su mano se marcaron. El grito de la mujer atravesó el callejón. Sin embargo, su rostro no mostraba el más mínimo rastro de miedo. Simplemente se limpió los labios extendiendo su mano y admiró sus uñas recién hechas. Más allá de eso se escuchó otro grito, este proveniente del hombre atrapado debajo de la caja de cartón. En los próximos videos continuaremos con más spoiler de esta serie bien. Cuídense mucho. Bye bye.